Seguimos en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28, una ventana de compromiso con la patria nuestra, la patria chica, República Dominicana, pero de igual manera este espacio tiene el compromiso de luchar por la patria latino-caribeña, y esto es una expresión también de solidaridad con los pueblos en lucha en nuestro continente, en nuestra área caribeña. Conversando con Carlos Rodríguez Almaguer, cubano, radicado temporalmente en la República Dominicana para trabajos puntuales. Carlos Rodríguez se ha, digamos que, especializado en el tema martiano, en el pensamiento de José Martí, y en esa tesitura hemos estado conversando con él para nosotros profundizar, aprovechar su presencia en la República Dominicana para conocer más a fondo a este hombre grande de nuestra América, que todavía para el año 1909, al decir de nuestro grande de las letras, don Américo Lugo, era el hombre del continente más capaz, el más grande hasta ese momento. Y es probable que hasta el día de hoy sea uno de los más grandes, si no el más grande, uno de los más grandes de nuestro continente, José Julián Martí Pérez. Hemos hecho un recorrido hasta llegar José Martí a México, año 1876. Terminábamos al hacer la pausa de puntualizar algunas ideas en torno a cómo Martí, dado lo que vive en México, lo que ve en México, lo que sufre el pueblo mexicano, que ve que le arrebatan casi la mitad del territorio por parte de los Estados Unidos, que provoca situaciones de orden político, de orden militar, de orden diplomático para arrebatar. Y esa es la historia del imperio norteamericano. Todavía lo que están haciendo hoy es en busca de petróleo, de agua. Toda la política norteamericana ha sido una política con ese tinte imperial, y no le importa la suerte de ningún pueblo. Siempre andan en búsqueda de recursos para ensanchar su poderío y ampliar su influencia hegemónica a escala mundial, a escala planetaria. Y esto viene de atrás. Ya Juan Pablo Duarte lo advertía en el año de 1864, cuando le escribe aquella carta tremenda a Manuel Rodríguez Oquillo: si he vuelto a la patria con las armas en la mano, no digo a protestar contra el imperio español, sino hasta contra los Estados Unidos y contra cualquier intento o cualquier contrato que tienda a menoscabar en lo más mínimo el interés nacional. Ya en el año 1864 Juan Pablo Duarte veía, avisoraba el nacimiento de ese imperio voraz. Claro, Duarte ya había conocido lo que había pasado con México, y entonces está planteándose todas estas preocupaciones. Martí lo vive en México, y quizá eso define de una vez y para siempre esa concepción antiimperialista de José Martí. Ahí quedamos, Carlos, ya íbamos a la salida de José Martí de México. Por estas contradicciones internas tiene que colocarse del lado del gobierno, del presidente, cuando Porfirio Díaz se alza en armas contra el gobierno, porque entiende que esto puede dar pretexto para que Estados Unidos haga una nueva arremetida contra México y arrebatarle más del territorio nacional mexicano. Y entonces Martí sale para Guatemala. Oh, la niña de Guatemala. ¿Qué pasa en Guatemala con José Martí? Carlos. Yo te decía que, bueno, Martí, México es una atalaya desde la que Martí se asoma a los dos grandes problemas continentales. Hacia el norte, estos peligros de los que ya hemos venido hablando, y hacia el sur, Martí está viendo en el propio México, en la misma sociedad mexicana, el hecho triste de la discriminación a que siguen siendo sometidos los habitantes originarios de América. Es decir, no basta con que se haya proclamado la independencia en aquel proceso independentista iniciando el siglo XIX, sino que aún en las repúblicas que nacieron de ese proceso, los habitantes originarios de América seguían siendo tan discriminados como lo habían sido en los 400 años anteriores de colonia europea. De manera que Martí empieza a batallar desde su propia estancia en México en defensa del habitante originario, y a decir a voces que la única manera de que América pudiera echar a andar
era que se echara a andar también al habitante originario. Reconoce su sabiduría acumulada, conoce su inteligencia demostrada en los atisbos de cultura que todavía quedaban en pie después de la devastadora acción de los colonizadores, y Martí se siente orgulloso de descender de esa raza original, fiera y artística, como él mismo llama a la raza hispanoamericana. Martí al mismo tiempo ha sido para esta época ya un gran bolivariano. Ha conocido Martí la obra de Bolívar, conoce el pensamiento de Bolívar. Bolívar ha dicho en su carta de Jamaica 1815 que los que habitábamos estas tierras al sur del río Bravo hasta la Patagonia ya no éramos europeos, tampoco éramos indios, no éramos africanos, éramos una mezcla, éramos un pequeño género humano, formábamos un mundo aparte cercado por dilatados mares. Por lo tanto, ya Martí tenía esa concepción latinoamericanista de que éramos nosotros no mejor que nadie, sino diferentes. Al mismo tiempo, Bolívar había dicho en 1829 que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para marcar la América de miserias a nombre de la libertad. Conocía esto. Hay que ver en España, algo de lo que yo no hablé cuando hablaba de sus años españoles. Martí lleva un cuaderno de apuntes en el que va anotando aquellas materias que va estudiando, aquellas lecturas que le van preocupando. Allí vemos a él traducciones de sus estudios en latín, de sus estudios en griego, de sus estudios en inglés, de sus estudios filosóficos, el problema de Dios, de la existencia de Dios, de la existencia del ser humano, problemas filosóficos hondísimos. Y en esos apuntes Martí hace una definición de las diferencias entre la raza anglosajona que habitaba el norte de América y la raza latina, que es pasma por lo temprano con que Martí está viendo la diferencia fundamental que se está dando en América. Al punto que cuando Martí decide dejar México e irse a Guatemala, es precisamente por el conocimiento que tiene de todas las necesidades, las posibilidades y necesidades que hay en la tierra centroamericana para poder desarrollar allí una labor fecundísima. Y decide Martí trasladarse hacia esta capital de Centroamérica y comienza en Guatemala a trabajar como profesor del Colegio Superior de Varones. Allí encontrará a otro cubano emigrado, uno que había sido uno de los militantes del movimiento independentista de 1868 y que ha sido finalmente desterrado y obligado, se ha quedado a vivir en Guatemala. José María Izaguirre es un bayamés, ha sido nombrado por el presidente de la República, Justo Rufino Barrios, como director del Colegio Superior de Varones para que tratara de contribuir al adelanto de la sociedad guatemalteca. Cuando Martí se presenta ante José María Izaguirre y le pide trabajo como profesor en su colegio, José María Izaguirre le pregunta el nombre, Martí le dice cómo se llama y José María Izaguirre lo abraza. Conoce a Martí, no solamente por sus escritos mexicanos, sino porque también ha leído los escritos españoles de Martí, esos dos grandes escritos que eran como los embajadores del pensamiento de Martí y que le fueron abriendo tantas puertas sin él tal vez suponer o proponérselo. Martí de esta manera entra como profesor de varias materias en el Colegio Superior de Varones de Guatemala, y en esa calidad de profesor del Colegio de Varones de Guatemala también será profesor adjunto ad honorem del Colegio Superior de Señoritas que dirige la hermana de José María Izaguirre. En este Colegio Superior de Señoritas es donde Martí tendrá la oportunidad de conocer a una joven de 16 años, preciosa, una mujer de un carácter tremendo, tenía edad de niña pero tenía carácter de mujer, tocaba el piano maravillosamente, era hija de una de las principales familias guatemaltecas. De hecho, su padre había sido uno de los grandes líderes de la última revolución guatemalteca y había sido presidente de la República también. Miguel García Granado, presidente Miguel García Granado. Martí comienza a visitar esa casa y evidentemente por los documentos que tenemos, tanto las cartas de Martí como las cartas de María García Granado a Martí, es evidente que hubo un enamoramiento entre ambos. Ahora, había dejado Martí en México un compromiso hecho.
con el padre de Carmen Zayas Bazán, que será su esposa. Ha prometido ir a Guatemala, hacer fortuna en Guatemala y regresar a contraer matrimonio con Carmen. Y cuando habla con José María Izaguirre, recién llegado a Guatemala, una de las cosas que le explica es que él tiene un compromiso, está pidiendo dentro de 3 meses pedir un mes de licencia para trasladar a México, a trasladarse a México a cumplir con ese compromiso de casarse con su novia. Y así lo hace. Martí va a México, se casa, regresa con su esposa a la ciudad de Guatemala y bueno, tiempo después esta joven muere. Ha contraído una neumonía, ha dejado, por supuesto, víctima de su amor por Martí, saber que ha vuelto casado. Hay una nota de ella a los pocos días de llegar Martí a Guatemala, donde le dice: Pepe, he sabido que has regresado hace una semana a Guatemala y no has venido a verme. No tienes que tener pena conmigo, siempre fuiste muy claro respecto a tu compromiso con la señorita Zayas Bazán, pero por favor ven a verme. Martí, por supuesto, no acude y esta joven deja de alimentarse bien, cae en un estado de tristeza. Evidentemente hoy la ciencia demuestra que en esos estados anímicos las defensas bajan. Se baña una tarde en un río, esa agua fría le provoca una neumonía y finalmente la lleva a la muerte. Es el origen, a grandes rasgos, de la historia que Martí narrará en sus versos sencillos, La Niña de Guatemala. Y bueno, en Guatemala sucede algo más. En el interín de que Martí va a México a casarse, las fuerzas ocultas, conservadoras, que pululan en la superestructura de cualquier sociedad y andan a la casa siempre de las debilidades de la gente grande, comienzan a conspirar contra Martí y contra el profesor José María Izaguirre. Y han ido rodeando al presidente Justo Rufino Barrios, Justo Rufino Barrios junto con Porfirio Díaz en México y después con Guzmán Blanco en Guatemala, en Venezuela, forman parte todavía de ese periodo que en la historia de América se ha conocido como despotismo ilustrado. Eran militares que gobernaban al país como si fuera el patio de su casa, pero se hacían rodear de grandes intelectuales, científicos, hombres de ciencia, de arte, que traían determinado desarrollo a sus naciones, adelantos a sus naciones. Sin embargo, desde el punto de vista de la libertad, esa palabra con la que comenzamos el programa de hoy, eran gobernadores despóticos. Y de este punto de vista, todas esas confidencias que le fueron dando al presidente guatemalteco contra Martí y contra el profesor director del Colegio de Varones, el cubano bayamés José María Izaguirre, llevan a que destituya el presidente sin más ceremonia a José María Izaguirre. Y Martí, en solidaridad con Izaguirre, decide renunciar a sus cátedras del colegio y además decide irse de Guatemala. Y deja escrito por qué se va de Guatemala, porque con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Y decide irse de Guatemala. ¿A dónde quiere ir Martí? Quiere irse al Perú, al país de los incas. Pero su familia, tanto su familia en México como su familia, la familia de su esposa, que está embarazada para esta época, Carmen está embarazada ya, le están pidiendo que regrese a Cuba. Se ha pactado el Sanjón, se ha firmado la paz del Sanjón en febrero del 68. Maceo ha protestado en Baraguá el 15 de marzo de ese mismo año, y a finales de julio, entre julio y agosto, ya la revolución ha desaparecido, ha languidecido. Y Martí finalmente, por la fuerza de los hechos, decide regresar a Cuba. Ha dejado una carta a su amigo Manuel Mercado donde le dicen: creen que voy a mi patria, yo voy a una tierra extraña donde desde que me descubran me temerán. Le habla de que ha estado escribiendo un libro de historia de esos años de guerra, de esos 10 años de guerra, en la que ha tratado de pintar con letras y con metáforas brillantes el sacrificio del pueblo de Cuba por su independencia. Y dice: y ahora ese libro tiene que ir clavado en el fondo de un baúl como si fuera un crimen. ¿Cómo puedo vivir yo en una tierra donde no puede entrar libro semejante? Y entonces ya dice que va por obligación del destino y llega a Cuba en agosto del 78. Del 78, cuando termina ya la guerra de los 10 años. El día pasado yo partía de la primera biografía que sobre José Martí se escribió, y tuvo la honra de hacerlo el príncipe de las letras dominicanas,
don Américo Lugo. Y en este trabajo, entre otras cosas, Américo Lugo cita a Martí porque lo está biografiando. Y trae una cita de Martí que pienso que se produce en este contexto, en este tiempo, en este momento cercano a 1878. Lugo dice que Martí tiene arranques soberbios que han debido poner de pie al auditorio. Y entonces ahí pone una cita de Martí, la que dice: si entre los cubanos vivos no hay tropa bastante para el honor, ¿qué hacen en la playa los caracoles que no llaman a guerra a los indios muertos? Pienso que esta frase de Martí debió producirse un poco para esa época, ¿no? Previo a lo del Pacto de San Juan, y ya como Martí veía desde fuera que la guerra llegaba a su fin por la muerte de Céspedes y de Ignacio Agramonte y las contradicciones que estaban en los principales factores de guerra en Cuba. Muchos de ellos, caso Calixto García frente a Gómez. Dice don Américo Lugo que su palabra es simbólica, la de Martí, cual conviene a redentores. Dice que habla por imágenes, recarga o suaviza los tonos con sin igual maestría. Martí dice en un momento: servir es mi manera de hablar. Y es, dice don Américo Lugo, su divisa. Américo Lugo señala: para él decir es un modo de hacer. Desprecia las palabras cuando no sirven para crear. Y entonces Martí dice: hay algo de vergüenza en la oratoria en estos tiempos de sobra de palabras y de falta de hechos. Por eso viene la expresión de Martí: la mejor manera de decir es hacer. Dice Martí: en toda palabra ha de ir envuelto un acto. La palabra es una coqueta abominable cuando no se pone al servicio del honor y del amor. Las palabras deshonran cuando no llevan detrás un corazón limpio y entero. Las palabras están de más cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando no atraen, cuando no añaden. Una gran sinceridad autoriza sus discursos, en los cuales se siente palpitar el corazón del orador y latir sus sienes. Esto lo agrega don Américo Lugo. Y voy al final de esta palabra de don Américo Lugo. Don Américo Lugo escribe bellísimo, por algo se le llamó siempre el príncipe de las letras. Dice que Martí siempre escribió en un lenguaje sencillo. Huele a mirra y a tomillo y verbena. Es un monumento intelectual de Martí a la memoria de aquel varón eminentísimo venezolano, Cecilio Acosta, que Duarte conoció a Cecilio Acosta en su momento, a principios de los 70. Cuando Martí estaba en México, Duarte estaba pasando los últimos días de su vida en México, en Venezuela, años 70, 76. Cuando Duarte muere, Martí está recién llegando a México, años 72, 73, por allá. Entonces, son enseñanzas bellísimas. Pienso que después de la pausa vamos a ir entonces a lo de el retorno de Martí y el Pacto del San Juan, y ver las contradicciones que se producen entre los factores de guerra fundamental y cuál fue la actitud de Gómez y la actitud de Maceo, y sobre todo hay que ver la actitud del camagüeyano, de Calixto García, que son los que dan pie a una situación de desenlace que pudo pactarse en otras condiciones, pero bueno, los elementos de la guerra son los que deciden cómo la conducen y cuándo tienen que poner frenos en función de una realidad muy concreta. Ver la cosa o los hechos a la distancia de 140 años o de 100 años o 50 años después puede resultar fácil. Lo que no es tan fácil es tomar decisiones en un escenario de guerra, porque hay factores internos que lo conocen los que están ahí.
Claro, hay factores externos que muchas veces no llegan al dominio de los que están en el escenario y entonces no pueden decidir, no pueden actuar en función de cosas que no conocen. Desde fuera hay hechos, hay situaciones, hay condiciones, pero que si no se conocen en el escenario de la guerra, no serán tomados en cuenta para tomar una u otra decisión. Seguimos en esta interesantísima conversación con Carlos Rodríguez Almaguer, un intelectual cubano radicado temporalmente en la República Dominicana, con quien estamos conversando sobre el pensamiento, la vida, la obra de José Martí. Y al final de estas conversaciones vamos a ver la impronta de Martí en estos tiempos en la Cuba de hoy. Vamos a la pausa, señor director.